Buen día a todos. Gracias por participar de la EFI Week. Ya pueden prender cámaras y micrófonos. Están al aire. Gracias. Buenos días. Hola a todos. Hola, buenos Juan, días. todo tuyo. Juan está silenciado en este momento. Si podés prender el micrófono. Ahí está, perdón. ¿Ya podemos arrancar? Gracias, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias una vez más a EFI Week por tener en consideración el real estate, que es tan importante también para la economía, para el tema de las inversiones. Por segundo año consecutivo me complace moderar este panel. Algunas caras muy conocidas, por suerte, del mercado. Nos están viendo más de 1000 personas en este momento entre el Zoom y YouTube, que obviamente están interesados en todo lo que tiene que ver con el real estate. Hoy tenemos un panel de lujo, ya los voy a presentar. Tenemos al presidente de Century 21 Argentina, que es Roberto Vivaldo. Brevemente les comento, Roberto es presidente de Century 21 Argentina. Hoy tiene más de 50 oficinas en la Argentina, va camino a las 60, convirtiéndose en la empresa internacional inmobiliaria de mayor crecimiento del mercado en la Argentina. También es director ejecutivo de Century 21 Uruguay y es miembro de CAMESI, de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios. Patricio Lanuse, director de Relaciones Institucionales de IDICO, trabaja en la empresa desde 2007, se desempeña, como decíamos, como director institucional de la empresa, lidera equipos de asuntos públicos, está enfocado también en la parte institucional y además es miembro de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, de la CEDU, es abogado de la Universidad Católica Argentina y cuenta con un posgrado en Dirección de Empresas del IAE y en Asuntos Corporativos de la UCA. Y Eduardo Pérez Uribe es también conocido, estuvo también el año pasado, referente, todo lo que tiene que ver con las inversiones en los Estados Unidos. Eduardo se inició en el mundo de los negocios hace ya más de 25 o 30 años, se radicó en Miami en el año 89, es broker en todo lo que es la zona de Michigan, y la verdad que hoy está afincado en un lugar también muy interesante para los argentinos y muchos países de Latinoamérica, como es Detroit. Él es titular de Inves DTW y obtuvo su licencia, como decíamos, de broker en bienes raíces en el estado de Michigan. Hoy está desde Detroit mismo, nos está acompañando. Así que, bueno, presentados los tres, les voy a dar, si quieren, 2-3 minutitos a cada uno para luego empezar a dialogar y a debatir sobre las distintas temáticas que tenemos para real estate. Rápidamente les cuento, va a haber 3 preguntas sobre el sector, qué esperás que va a pasar con los precios de las propiedades en Argentina en los próximos 12 meses, así que pueden ustedes estar ya empezando a votar. ¿Cuáles son los principales factores que están afectando hoy al mercado inmobiliario y al precio de las propiedades? Hay distintas opciones que ustedes pueden elegir. ¿Qué pensás del éxodo al conurbano? Si va a seguir, si va a continuar, qué conviene hacer en ese caso. Y en el caso del mercado de Estados Unidos, si considerás atractivo el mercado inmobiliario de Estados Unidos para invertir, bueno, seguramente dónde, si estás invirtiendo ya o no. Así que esos cuatro tips son los que les proponemos a los espectadores, a los que nos están viendo, para votar sobre el mercado inmobiliario. Arranco con Roberto. Roberto, si querés, 2-3 minutos de presentación y bueno, hacemos 3 minutitos cada uno y obviamente ahí ya empezamos a hacer un ping-pong y un debate sobre las distintas temáticas. Bueno, gracias Juan, gracias a todos, gracias a la convocatoria. La verdad que un placer enorme, como siempre, poder charlar con vos y bueno, en este caso poder compartir un poco la experiencia desde mi punto de vista y desde lo que es Century 21 Argentina, lo que es el mercado inmobiliario. Como bien dijiste, somos una red inmobiliaria en la Argentina con más de 50 años de experiencia en el mercado de los Estados Unidos. Hoy por hoy en la Argentina estamos un poco siendo también el espejo de lo que está ocurriendo con Century a nivel Estados Unidos en cuanto al crecimiento de la red. Es la marca más reconocida en los últimos 21 años en lo que es el segmento residencial. Y en la Argentina, bueno, nos posicionamos en un plazo muy corto y en un contexto totalmente adverso como la red de mayor crecimiento en los últimos años. Eso nos llena de orgullo. Ya como decías vos, con 50 oficinas operativas, 10 contratos más firmados y
y esto nos va a traer seguramente muchísima más expectativa de crecimiento en un mercado que está un poquitito agitado, pero en donde sabemos muy bien cómo conducirlo. Perfecto. Patricio, quería escuchar de 2-3 minutitos una pequeña presentación, así nos ponemos a hablar de todo lo que es el suburbano, loteos, que la verdad que la pandemia me parece que ha sido, por lo menos este segmento, uno de los grandes beneficiados, ¿no?, en este aspecto. Gracias, Juan. Buen día a todos. Un placer compartir este espacio con Eduardo y con Roberto. Bueno, de mi lado, desde EIDICO, para quienes no nos conozcan, tenemos 27 años de trayectoria. Hemos nacido sobre todo en el segmento de desarrollo suburbano, de loteos, fundamentalmente en formato de barrio cerrado. En los últimos años hemos también incursionado en el formato de desarrollo de loteos en barrio abierto, enfocados en vivienda, sobre todo en lo que es primera vivienda en el segmento medio y medio alto. Hace ya más de 10 años que estamos haciendo propuestas no solo de loteos, sino también de lo que nosotros llamamos lote más casa o EIDICO casa, para ampliar un poco la oferta de valor a nuestros clientes y ofrecer una solución integral para el acceso a la vivienda. Y hoy estamos muy enfocados en loteo, que ha sido nuestro origen, en lote más casa y también en departamentos o formato, como le llaman ahora, de townhouses. El año pasado hemos visto un crecimiento exponencial del segmento de desarrollo suburbano, producto de la pandemia y bueno, lo que se viene diciendo tanto de un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de hábitos y una búsqueda de mucha gente hacia el verde, hacia un lugar más amplio donde vivir con su familia, animándose quizá a locaciones que hasta entonces no se animaba por distancia y cercanía al trabajo. Después más adelante les puedo contar algunos números y algunas tendencias que estamos viendo desde EIDICO y también desde CEDU, de la Cámara de Desarrolladores, de la cual formo parte, y ha estado muy activa en los últimos años. Así que encantado de estar acá. Muchas gracias, Patricio. Ay, no sé si lo perdí un cachito. Eduardo, es tu turno, escucharte, volver a saludarte y presentar este destino de inversión. Es Estados Unidos, un destino muy, muy compinche con los argentinos y con los latinos en cuanto a la inversión, pero bueno, estás, creo que en Detroit, si no me equivoco, ahí afincado, y bueno, saludarte y estos pequeños minutos para que te presentes. Gracias, Juan, gracias a los panelistas, a los organizadores de EFI Week y a todos los asistentes, que como bien dice son más de 1000 los que están siguiendo esta presentación. Sí, efectivamente, como mencionabas en un principio, llevo 32 años viviendo en Miami. Eso me ha llevado a formar parte o a experimentar dos grandes oportunidades en el estado de Florida. Una fue a principios de los años 90, con todo el desarrollo que existió en Miami Beach. Yo siempre menciono que cuando llegué allí en el año 89 a vivir a Miami Beach, era prácticamente un pueblito. Algunos hoteles cerraban en lo que sería fuera de temporada. La temporada en Miami es el invierno, y cerraban el resto del año muchos de ellos, así que viví toda esa transformación del pequeño pueblo de Miami a la gran ciudad que es hoy, con todo lo que eso implicó, la construcción y venta de edificios en preconstrucción y todo lo que hizo al crecimiento de la ciudad. Luego hubo otro gran movimiento de actividad inmobiliaria y fue lo que terminó en la explosión de la burbuja inmobiliaria en el año 2007-2008 y todas las oportunidades que a partir de allí se crearon con la gran caída de precios que duró hasta fines del 2013. Y en los últimos 3 años, bueno, incursionamos en Michigan y dentro de Michigan en la ciudad de Detroit. Yo, siendo broker de bienes raíces en Florida, obtuve mi licencia también en Michigan y aquí estamos, en esta tercer gran ola de oportunidades que me toca vivir, como es el resurgimiento y el crecimiento de esta ciudad de Detroit. Muchas gracias. Vamos a meternos de lleno en el mercado. Empiezo con Roberto y bueno, es una de las preguntas para la gente, ¿no? El tema de los precios en el sector inmobiliario.
evidentemente hubo una caída significativa, estamos hablando en general del usado, pero también del nuevo, hubo una caída significativa en cuanto a los valores. Roberto, de acuerdo al relevamiento que tienen ustedes en tus oficinas, que están en distintos lugares de la Argentina, ciudad y provincia de Buenos Aires, ¿cómo viene el tema de los valores? ¿Crees que puede seguir cayendo? ¿Ves alguna justificación para que esto suceda? ¿O encontramos una estabilidad en cuanto a los precios de las propiedades? Mira, la verdad que creo que quizás el tema neurálgico que convoca a todos los inmobiliarios y es una constante, sobre todo lo es a nivel global, pero también aquí en Argentina tiene otros componentes, particularmente la situación de los últimos años en la Argentina. Obviamente agitó el mercado inmobiliario de una punta a la otra. Acordate que a fines del 2017 teníamos un escenario totalmente distinto y eso fue hace muy poco tiempo, y hasta llegar a la actualidad, en donde no solamente sumamos una retracción del mercado producto obviamente de la falta de capacidad de ahorro por la cantidad de salarios, inflación que fue una de las más fuertes de los últimos años, inflación sostenida, bueno, lo que lees hoy en todos los diarios, un poco todo el mundo tiene, la verdad que la difícil tarea, los economistas, de tratar de ver un poco cómo se va a manejar el dólar, que en definitiva compone una gran parte de lo que es la toma de decisiones del usuario, de quien está hoy en la Argentina tratando de ver qué va a hacer con esos dólares que tiene, y siempre está ese momento de espera. En el mientras tanto, obviamente, hubo un componente adicional, yo creo que muy, muy, muy importante, que hace que todavía los precios se puedan ajustar aún más, que fue, digamos, las repercusiones que tuvo la ley de alquileres, sobre todo en poner a la oferta y agregar tantas propiedades a la oferta. Bueno, obviamente que hay panelistas de primer nivel que pueden hablar sobre todo desde la experiencia de afuera y desde lo que pasa acá en el país, pero también este movimiento del cambio del suburbano de clase media, ¿no? Como pasa en la sección, en todo lo que es la zona de Canning, en la zona norte de Buenos Aires, en donde también la gente decidió por pandemia movilizarse. Eso hizo que aumentaran las propiedades en stock en Capital Federal, en los centros urbanos, y movilizara muchísimo el precio y lo empujara hacia la baja. El tema es cómo hacer para convencer, ¿no?, al cliente de esta realidad. Yo creo que hay muchísima gente. Hace un ratito, antes de esta charla, estuve hablando con una persona y es increíble el cambio de mentalidad de la gente, ¿no? Que dice, mira, tuve esta propiedad hace mucho tiempo en una inmobiliaria, se la quiero dar a una persona de la red, y la verdad que estamos decididos a que el precio sea el que el mercado valide. Entonces digo, bueno, para llegar a esa instancia tiene que haber una conciencia social, obviamente, de una realidad que involucra un montón de elementos que todos sabemos. Uno es que no tenemos capacidad de ahorro, con lo cual quienes tienen esa moneda en donde están apalancados la quieren defender. Bueno, hay que ver el costo-oportunidad. Y como dicen los que saben, en bienes raíces se gana en la compra y no se gana en la venta. No podés ganar en las dos puntas, con lo cual tenés que tener una expectativa también al soltar de la propiedad mucho más elástica para poder estar pensando, bueno, de posicionarte mucho mejor en la compra, ¿no? Así que lo que está pasando en definitiva, y termino con esto, es una tendencia que yo creo en definitiva que va a seguir un poquito más ajustando hacia la baja, sobre todo por el producto de esta gran cantidad, aluvión de propiedades en los centros urbanos que está habiendo hoy en el stock, ¿no? Sin duda. Patricio, decíamos hace un ratito que bueno, el gran ganador fue el suburbano, ¿no? Esto de querer buscar naturaleza, querer salir un poquito de la ciudad, una cuarentena súper estricta, muchos meses la gente encerrado, y bueno, y obviamente han buscado un poco de verde, un poco de aire, y bueno, tratar de estar en lugares un poquito más abiertos. ¿Eso crees que va a continuar? Es una de las preguntas que le estamos haciendo a las más de 640 personas que están en este Zoom, más a los de la gente de YouTube, pero ¿crees que ese fenómeno puede continuar? Hay todavía muchos lugares donde, a ver, se encuentran oportunidades para construir, o sea, buscar un lote y luego construir, o esto del costo de la construcción, que en realidad
viene subiendo, ¿no? Empieza a recuperar un poquito de su valor, hace que la gente diga, bueno, no, me quedo en la ciudad tranquilo y después veo. Es una muy buena pregunta, Juan. Creo que empiezo por el final. El costo de construcción me parece que ha sido determinante, ¿no? Junto con lo que pasó con la pandemia, la cuarentena y el encierro, y la gente buscando lugares más amplios y un poco de verde. Yo decía el año pasado que, digamos, cuando se empezó a producir esta gran demanda por lotes, sobre todo lotes baldíos, ¿no? De gente que quiere construir, que el valor de metro cuadrado por construcción tan competitivo y con un dólar en aquel entonces muy competitivo por agosto y septiembre, era una ventana de oportunidad. Y que estas ventanas de oportunidad dependen de macro en el país y nunca sabemos cuánto duran. Sin duda, en el último semestre, esta ventana de oportunidad ha sido muy importante. Veremos cuánto más dura, porque obviamente la fluctuación del dólar y la inflación están haciendo de las suyas, y por ahí esa ventaja empieza a mermar un poquito en el último tiempo. Pero si me remito a datos objetivos y algunos números, nosotros en el 2020, hace un par de meses, sacamos un informe económico donde contábamos cómo vimos al mercado desde IDICO, tanto en los nuevos proyectos, en los lanzamientos, como en el mercado secundario. Mercado secundario nos referimos a proyectos terminados o en vías de terminarse. Y el año pasado ese mercado secundario tuvo un número de 4.700 operaciones de reventa, que es prácticamente el doble de los años anteriores, 2019, 2018 y 2017, donde habitualmente las operaciones de reventa en nuestro mercado en IDICO era de 2.500 operaciones. Con lo cual el número es contundente. Y de esas 4.700 operaciones, un 88% estuvo concentrado en lotes, solo un 12% en lote más casa, digamos, cualquiera sea su formato. Con lo cual, a ese cambio de paradigma, ¿no? Donde la gente se anima a vivir un poco más lejos del centro urbano, se anima a trabajar de otra manera con el home office obligado que todos tuvimos en el 2020, yo le agrego un tercer componente que me parece fundamental, que es la autoconstrucción, ¿no? Cuando una persona dispone de un lote y puede hacer su propia construcción de acuerdo a sus posibilidades, y la puede ampliar en el tiempo, y puede elegir el sistema constructivo, y puede tratar de lograr el mejor costo posible, me parece que la demanda de lotes es una tendencia que se vio muy fuerte en pandemia, y yo creo que va a continuar en este año. Ahora miraba los números antes de entrar de este cuatrimestre, y vemos 2.000 operaciones de reventa en este cuatrimestre, casi lo mismo que la media histórica en un año. Con lo cual, si bien ha empezado a bajar un poco, yo imagino que va a seguir por un tiempo, sobre todo por este cambio de tendencia y paradigma, y después porque la disponibilidad de lotes es muy amplia, y me parece que el cambio de mentalidad de salir a construir también es un cambio de mentalidad importante en nuestro segmento. Por supuesto, después las variables macroeconómicas son difíciles de predecir y juegan un papel importantísimo, ¿no? Pasamos por el mercado del usado y Capital Gran Buenos Aires, nos fuimos del suburbano y nos vamos a Estados Unidos, así rápidamente para charlar con Eduardo. Eduardo, hablábamos recién de ventana de oportunidades. Ventana de oportunidad en Estados Unidos hoy, ¿dónde hay y por qué? Bueno, hay en muchos lugares. Yo concretamente estoy en Detroit y probablemente es la ciudad que más oportunidades ofrece. Hasta hace poco menos de un año, hablábamos que en Miami los precios habían llegado a un techo, y un poco escuchando también a Patricio y a Roberto, bueno, también pasa aquí en Estados Unidos. La gente busca espacios más amplios. Si vivían en un condominio en Nueva York, bueno, ahora están pensando en una casa en las afueras de Miami. Todo eso está haciendo también que internamente se produzca una modificación. Yo recuerdo que en presentaciones del año pasado y otros años anteriores hablaba de quien quiere invertir en Miami lo hace quizás buscando una rentabilidad emocional, ¿no? Porque los precios efectivamente habían llegado a un techo. Bueno, resulta que ese techo fue perforado rápidamente en estos últimos meses, y así nos encontramos con que propiedades que salen a la venta en $300.000 se venden en los pocos días en 350 o más. Eso muestra el interés que hay en una ciudad como Miami para poder invertir, ya sea porque buscan mudarse, no solamente de Estados Unidos, sino de otras partes. Actualmente países
ciudadanos de países latinoamericanos están viendo en Miami un lugar muy atractivo, mucho más de lo que siempre fue, motivado por cuestiones políticas, económicas, en los diferentes países de la región. Y en lo que hace a Detroit, bueno, esta es una ciudad que vive un fenómeno muy particular, ¿no? Habiendo sido la cuna de la industria automotriz de Estados Unidos, siendo aquí donde está la sede mundial de Ford, de Chrysler y de General Motors, siendo o habiendo sido una de las 5 principales ciudades de Estados Unidos, se convirtió en una ciudad en bancarrota, y eso fue en el año 2013-2014, y a partir de allí, con la inyección de fondos federales, la llegada de empresas de tecnología, el cambio en la industria automotriz, bueno, se presentan grandes oportunidades que seguramente en la próxima pregunta que me hagas podré continuar. Gracias, Eduardo. Roberto, recién hablábamos un poco de los precios, de lo que está sucediendo en el mercado. Si hoy viene alguien o algunos de la gente de las oficinas donde ustedes están y les preguntan, pero ¿hoy qué me conviene hacer? ¿Me conviene esperar para mudarme o puedo encontrar algunas situaciones que realmente me convengan? O sea, situaciones que a veces no se dan dentro del mercado inmobiliario. Después, ahora un ratito, le voy a hacer algunas preguntas que ya nos están haciendo, sobre todo para IDICO y para Estados Unidos, en breve. Pero ¿hay oportunidades en ese sentido, Roberto? ¿Vos le recomendarías a alguien hoy, el que esté buscando mudarse? ¿Están esas oportunidades de registro civil que se le dice o situaciones de la vida que hacen que la gente tenga que achicarse y agrandarse? Oportunidades sin duda hay. El mercado cuando se dinamiza provoca oportunidades, si bien estamos en una Argentina, como siempre lo nombro cada vez que estoy en algún medio, estamos hablando de la peor crisis en la historia de la Argentina. Un poco lo está hablando también aquí Eduardo, lo dejó instalado, el tema de, yo pensaba mientras él decía, bueno, lo que pasó en Detroit es un ejemplo, y la Argentina en definitiva no está fuera de eso. Los ciclos, ¿no? A veces de retracción del mercado después provocan oportunidades. El tema es quién las puede tomar. Entonces acá lo único que tenemos, o sea, hay un montón de variables como decíamos, pero sin lugar a dudas en la Argentina, al no tener lo que sí tiene Estados Unidos, que es la capacidad de ahorro, salarios acordes, que acá como contraposición están cada vez más distantes a proporcionarte el ahorro que vos necesitas para hacer el anticipo, para comprar si hubiera créditos, no hay créditos. Entonces, ¿quiénes son los actores que hoy pueden soñar con la oportunidad si estuviera en el mercado? Que en respuesta a lo que vos decís, sí la hay. Es quien la tiene, ¿no? Entonces, lo que achica o quizás condiciona cuántos pueden acceder a esas oportunidades, a esos matrimonios, y son los que tienen esos ahorros. Ese es quizás el mayor indicador que define lo que ocurre en la Argentina. El día que volvamos a tener créditos hipotecarios como motor realmente de la economía y lo que significa el mercado inmobiliario para la clase media, que la clase media esté acompañada de salarios acordes, y vamos a estar todos mucho más contentos. Fíjate que estamos anunciando que más del 30% de los asalariados en Argentina están por debajo de los indicadores de pobreza, con lo cual, aún teniendo trabajo en la Argentina, vos sos pobre, la verdad que por más oportunidad que aparezca, no vas a tener negocio. Entonces, la verdad que a ver las hay, pero bueno, el segmento de esa gente que tiene es cada vez menor, es más riqueza concentrada en menos cantidad de gente. Esta es la realidad, ¿no? Pero el suburbano, bueno, ahí sin lugar a dudas Patricio tiene mucho para decirnos. Sin lugar a dudas hay muchísimas, pero muchísimas oportunidades hoy para quien está en esta situación de poder hacerlo, ¿no? De aprovechar esa gran oportunidad, y es el momento para mí. En un ratito te voy a preguntar qué diferenciación te da respecto a la competencia hoy estar en una empresa internacional, ¿no? En este mercado. En un rato vamos a ir a eso, pero lo nombraste justo a Patricio y bueno, aprovecho también algunas preguntas que ya están haciendo. Patricio, te preguntan, ¿consideran una buena inversión comprar un lote para la zona de Canning todavía? Dice que estuvo viendo lotes, Cristina, que fueron aumentando considerablemente en el último tiempo. La pregunta va dirigida hacia esas zonas. ¿Dónde buscar? ¿Dónde ser preciso? Nos ve mucha gente que está pensando en irse al suburbano o está pensando en, bueno, hago una inversión de un lote y me tengo una reserva para poder construir, lo vendo y ahí hago una diferencia. ¿Cómo la ves esa?
Buena la pregunta, Juan, y bueno, coincido un poco con lo que decía Roberto, ¿no? Hoy la brecha y la dispersión que existe entre el poder adquisitivo de los asalariados y el acceso a la vivienda es impresionante, digamos. Pero saliendo de ese dato, es cierto que en el segmento de desarrollo suburbano hay oportunidades. El mercado de lotes estuvo deprimido durante varios años, yo diría entre 2017 y 2019, tal vez un poquito antes también. Los valores en dólares de los terrenos se habían amesetado y en muchos casos habían caído, digamos. Lo que nosotros vimos el último año es la consolidación y el aumento de valores en terrenos, sobre todo en zonas que no estaban tan consolidadas, porque lo que vemos es que en zonas consolidadas, por ejemplo en zona norte, en Tigre o en Pilar, una zona consolidada defiende bien su valor aún ante una crisis, una recesión o condiciones cambiantes. Ahora, tal vez en zonas no tan consolidadas, que no tienen tantas viviendas construidas, hay mucho terreno baldío, nosotros lo hemos visto en Pilar, en San Sebastián y en Pilar del Este, han habido un aumento importante de los valores en el último año, lo cual es una señal muy positiva, porque a ese aumento de demanda le sube un aumento del valor de los terrenos y también le sube un número importante en la cantidad de construcciones, digamos, ¿no? Nosotros estamos viendo en varios de los masterplanes que hemos hecho, San Sebastián, Pilar del Este, Costa Esmeralda, San Matías, que la cantidad de construcciones del último semestre duplica o triplica el promedio histórico, con lo cual en ese sentido es muy positivo. Respecto de Canning, que digamos, hasta nuestro conocimiento, digamos, donde estamos trabajando hace más de 10 años, la oferta tal vez no es tan variada, la demanda es muy importante y eso hizo que los valores se consoliden mucho. Acá una aclaración, digamos, a diferencia de Roberto, nosotros no trabajamos el mercado secundario, somos desarrolladores, con lo cual hacemos mucho hincapié en buscar el valor de origen de nuestra propuesta y valor competitivo contra lo que hay en el mercado. Ahora, a quien tenga que comprar un terreno sin ser, digamos, un broker, diría que hay 2 o 3 componentes muy importantes, ¿no? Ver qué nivel de movimiento tiene el mercado comparativo que hay en la zona, y eso lo saben sobre todo los brokers y las inmobiliarias, qué nivel de construcciones hay, porque digamos la construcción es un indicador muy importante para ver lo que está pasando en una zona, y obviamente la variable más personal de qué piensa hacer uno con el terreno, digamos, ¿no? Si está pensando en una inversión o está pensando en una construcción, y ahí la cuenta económica es, por supuesto, mucho más personal. Pero bueno, creo que en el último año hemos visto una demanda y una recuperación de valores de los terrenos en distintas zonas, en Canning, en zona norte, en costa atlántica para segunda vivienda, que es otro público, y eso va acompañado de construcción, que es un círculo virtuoso en sí mismo, ¿no? Es muy positivo. En un ratito ya te dejo pendiente una pregunta ahí, porque preguntan el tema de las escrituraciones, ¿no? A veces se hacen como demasiado largas en el tiempo. Bueno, te voy a preguntar de eso, y el tema también de materiales de construcción, hoy difícil en la coyuntura también para poder llevar a cabo una casa. Pero me meto en Estados Unidos, Eduardo, ya que hay algunas preguntas que, bueno, me ganaron de mano, pero dicen, vender una propiedad en Argentina y comprar en Detroit, con la renta que te da esa propiedad en Estados Unidos, alquilás una propiedad en Argentina. ¿Es una buena decisión? Nos metemos primero en qué es una buena decisión hoy, invertir en Detroit, por qué, qué rentas dejan, desde qué montos, ¿no? Porque todo el mundo habla de Detroit, pero no muchos saben, y hay que estar en el lugar. Vos estás ahí, ya sos local. Contale un poco a los que nos están viendo por qué Detroit, desde qué monto se puede invertir, qué tipo de rentabilidad deja, y te preguntan por impuestos. Sí, hay mucho sobre Detroit. Uno puede entrar en YouTube y en páginas de internet y se va a encontrar con un Detroit de casas quemadas y no una casa aislada, sino cuadras y cuadras de casas quemadas. Y eso fue cierto. Así experimentó varios años de Detroit hasta que recientemente, un año y medio, la ciudad tomó la decisión de comprar esas propiedades, demolerlas y convertirlas en lotes. Hoy el aspecto edilicio de Detroit, de las afueras de Detroit, es completamente diferente de la imagen que uno podía haber tenido de Detroit de hace 5 o 6 años atrás. Eso lleva a que en Detroit se puedan comprar casas por $990, casas que no sirven absolutamente para nada y son las que finalmente termina comprando la ciudad y las demuele. Casas por $10.000, $20.000, $30.000, $40.000, nos llegan muchas veces
alguno que compra las propiedades por su cuenta y nos dice si le podemos administrar una propiedad que compró en $18.000. Bueno, Detroit tiene la superficie equivalente a la suma de Manhattan, de Boston y de San Francisco. O sea, es una ciudad enorme, y en esa ciudad enorme uno se va a encontrar con barrios que están en crecimiento, con barrios que nunca van a crecer. Entonces, claro, es fácil comprar una propiedad por $18.000 o aún por menos, pero luego el tema es qué voy a hacer con esa propiedad, qué tipo de inquilino voy a tener en la misma, qué recuperación tiene el barrio donde esa propiedad está. Nosotros hemos detectado que el rango de precios para que realmente quien busca una rentabilidad racional y una buena capitalización tenga sentido, hoy tendría que estar en una casa, podríamos hablar de dúplex, de multifamilies o de edificios, pero en una casa tendríamos que hablar de un rango aproximado entre los $65.000 y los $75.000. Ese es un rango para tener una rentabilidad aproximada entre el 8 y el 10% en neto operativo, y una capitalización de entre el 15 y el 20% anual. Aquí la proyección es que los precios en la ciudad de Detroit, en determinados barrios, va a incrementarse o va a duplicarse en los próximos 4 o 5 años. Quiere decir que el recorrido es interesante para los 4 o 5 años que vienen. Ahora después te voy a preguntar también sobre impuestos, ¿no? Que hay que tener en cuenta para invertir, para que lo vayas pensando, Eduardo. Vamos a compartir hasta ahora los resultados de la votación. ¿Qué esperás que va a pasar con los precios de las propiedades en Argentina en los próximos 12 meses? Bueno, un 19% dice que ya tocaron piso y que van a recuperarse, que un 38%, 102 personas que van a seguir en estos niveles, y el 44%, la mayoría, que van a ajustar hacia la baja un poquito más, un poco lo que decía hace un rato Roberto Vivaldo, que seguramente puedan llegar a bajar un poquito más los precios. La pregunta 2 es, ¿cuáles son los principales factores que están afectando hoy al mercado inmobiliario del precio de las propiedades en Argentina? Hay opciones múltiples, el 49% dice obviamente la crisis económica, el 48% la caída del salario en dólares, un 39% la ausencia y la escasez de crédito, eso es fundamental en cualquier país del mundo para que funcione bien el mercado. La crisis sanitaria, el 14%, crisis de confianza, un 35%, incertidumbre del rumbo de Argentina, un 41%. ¿Qué pensás del éxodo del conurbano? Al conurbano continúa, conviene comprar casa en 21%, continúa, sigue conveniendo comprar lote y construir 56%, ahí sonríe Patricio porque hay más mercado todavía, y ya llegó a su punto máximo un 23%. En el caso de Estados Unidos, si considerás atractivo el mercado inmobiliario de los Estados Unidos, sí el 3%, nunca invertí, pero me gustaría hacerlo en breve, atento Eduardo, un 68%, y sí estoy invirtiendo, pero quiero esperar a ver qué pasa con los precios, un 4%. Roberto, hace un rato te preguntaba y te consultaba sobre ¿qué diferencia hoy te hace tener una marca como Century 21, una empresa internacional en el mercado inmobiliario? ¿Cómo le explicás a los que se están viendo qué tips o qué cosas a favor tiene ser Century 21 en Argentina? Y por lo pronto, la respuesta es bastante fácil: 50 años de experiencia, los mayores referentes en lo que es el segmento residencial en los Estados Unidos, y obviamente el involucrarte en una red global como hoy lo exige esta realidad del mundo globalizado, y poder hacer transacciones entre todos los países en donde está la marca hoy, 86 países, 133.000 personas trabajando todos los días, y la verdad que es un honor, y aparte es un aprendizaje continuo, pero más que nada son los 50 años que tiene la marca atrás en aprendizaje continuo, en todo lo que es la sinergia del trabajo en equipo, el uso de tecnología, el debate permanente de las mejores prácticas entre todos los colegas que integran la red. Y bueno, y un poco esto de también ser parte de Globo a través de una plataforma como lo estamos hace un tiempo experimentando. Estamos en situación ya casi de lanzamiento, pero estamos siendo parte de Inmovel, que es una plataforma internacional que nos conecta de una manera automatizada para hacer una gestión para nuestros clientes que nos permita el día de mañana, nos permite, ¿no? Y ya, pero bueno, de una forma mucho más ágil, poder solucionar el problema de una compra, venta o alquiler
en cualquier parte de los países en donde está la marca, de una forma interactiva, sumamente automatizada, digitalizada. Para que te des una idea, tiene traducción a 18 idiomas de todo lo que es la documentación que involucra todo lo que es la transacción inmobiliaria. Tiene la posibilidad de hacer pagos a través de medios electrónicos, digamos, de forma también digitalizada. La verdad que podría estar horas hablando de esto, pero en definitiva es sentarse con cada uno, entender las necesidades de esos corredores inmobiliarios y ver qué modelo de negocio tienen hoy, a qué pueden aspirar, y hacer, como digo siempre, un traje a medida. Esto no es enlatar un modelo que funciona en los Estados Unidos y traerlo tal cual es, sino obviamente escuchar esas necesidades y poder adaptar todo ese know-how, toda esa atracción que tiene la marca a un modelo acorde a cada país. Pero bueno, nada, para que te des una idea, estamos en mercados asiáticos, estamos en Australia, en China, en Japón, y estamos en Estados Unidos y en países de Latinoamérica, así que hay muchísima heterogeneidad también de talentos y de conocimiento. Gracias, Roberto. Patricio, bueno, acá hay algunos que nos preguntan el tema de a ver, el desarrollo de lo que son los barrios. Preguntan el tema del proyecto de los lotes y cómo es la escrituración. Dice que muchas veces se vuelve como tedioso ese y que pasan bastante tiempo en poder escriturar. Bueno, respuesta, Patricio, para eso, como para nos están consultando, y te meto después en el tema también de, ya que vamos a construir, ya que tenemos las ganas de lote más casas, y eso hoy es lo que conviene, tema materiales de construcción, ¿no? Sí, Juan, el tema de la escritura en el segmento de desarrollo suburbano es un tema bastante crítico y que nos inquieta en general a todos. Diría que no es algo privativo nuestro de IDICO, sino del sector en general. Es un tema que hablamos con mucha frecuencia en la Cámara de Desarrolladores y en diálogo con autoridades municipales y provinciales. Si tuviera que sintetizarlo, diría que efectivamente en los últimos años hemos visto que los tiempos para llegar a la subdivisión y escritura final en el segmento suburbano se han extendido. Si me preguntaran diagnóstico, y esto es una visión personal, creo que obedece a 3 o 4 factores. Por un lado, la antigüedad de la normativa, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque nosotros desarrollamos en 11 provincias, y quizá la problemática que vemos en la provincia de Buenos Aires de que los tiempos para llegar a la escritura pueden extenderse hasta 10 años, inclusive más. No es la misma en el interior del país, en otras provincias, donde la normativa es más simple y los organismos son menos. En la provincia de Buenos Aires sí vemos que el promedio para subdividir y escriturar hoy está en promedio en 10 años. Tenemos una ley de uso del suelo en la provincia del año 70, la ley 8912, que no ha tenido una actualización en el tiempo, pero sí ha habido cambios reglamentarios más específicos, ¿no? Yo diría que el más importante fue en el año 2013, en donde la provincia sacó la autonomía a los municipios para dictar prefactibilidades y factibilidades. Y entonces hoy, para aprobar un barrio cerrado y también un loteo abierto, hay una doble instancia, municipal y provincial, que hace que los tiempos y el ida y vuelta sea más largo, y una multiplicidad de organismos, ¿no? En materia hidráulica, en materia de planeamiento e indicadores urbanísticos y en materia ambiental, que quizás son los 3 ejes principales, en la provincia de Buenos Aires intervienen 4 ministerios distintos. Con lo cual, efectivamente, es un tema y un gran desafío para mejorar, digamos, la situación actual. Durante el gobierno Vidal, en el año 2019, se dictó un plan de regularización de urbanizaciones, como para acelerar los trámites con un expediente digital y unificado, y el gobierno actual lo modificó, lo mantuvo, pero lo modificó en el año 2020, así que yo diría que la mayoría de los desarrolladores con trámites en curso estamos trabajando en este nuevo plan de regularización del año 2020. Respecto a los materiales, Juan, acá no me animo a, digamos, a dar un diagnóstico muy certero, porque a decir verdad, nosotros en la gran mayoría trabajamos con contratistas, no hacemos obra en nombre propio, y tenemos, digamos, distintos contratistas con distintos proveedores de materiales. En los últimos meses
hemos visto, digamos, situaciones que han sido más apretadas, ¿no? Hay, digamos, por momentos faltantes de distintos tipos de materiales, de hierro, acero y ladrillo, y ahí me animo a decir que a veces no se trata de la falta de material o de stock de los proveedores, sino incertidumbre respecto de los precios, ¿no? De no poder fijar un valor y poder concretar una compra. De nuestro lado no hemos tenido gran dificultad en las construcciones de vivienda que estamos haciendo. Creo que porque tenemos diversificada la cartera de proveedores y contratistas con los que trabajamos, pero sí es un tema, digamos, de preocupación y de inquietud permanente. Veo mucho diálogo en el sector a nivel cámaras y creo que se está trabajando mucho en eso. Creo que la construcción particular tiene otra problemática, ¿no? Porque la escala cuando uno construye en nombre propio es distinta. Mi recomendación siempre es tratar de contar con distintas alternativas para la provisión de materiales y corralones, porque tener una alternativa única a veces a uno lo deja muy limitado y muchas veces el proveedor tiene faltante, digamos, en 1, 2, 3 componentes, no en todos, y bueno, tener variedad en ese sentido siempre ayuda. Gracias, Patricio. Me meto de nuevo en Estados Unidos. Eduardo, te preguntaban recién si, acá en el chat, déjame que vuelva a la pregunta, si ves atractivos los créditos para extranjeros y tema impuestos, ¿no? Porque recién nombrabas invertir en Detroit 75 mil dólares, algo más o menos bueno, con una rentabilidad del 8 al 10%. ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Se puede sacar un crédito para extranjeros? ¿Cómo ves eso? El tema de los impuestos, me permites, voy a iniciar con el siguiente punto. Es conveniente que todo el que invierta en Estados Unidos, no teniendo un número de seguro social, lo haga a través de una sociedad. Y el modelo jurídico ideal es una LLC. Cuando en Estados Unidos se registra una LLC, el estatuto de la misma dice que se va a dedicar a todo fin no prohibido por la ley. Con lo cual puede usar esa LLC para comprar propiedades o desarrollar cualquier otro tipo de negocio que se le ocurra dentro de la ley. Eso por un lado. Por otro lado, el ente regulador impositivo en Estados Unidos es el IRS. Y el IRS considera que durante los primeros años esa sociedad no va a dar ganancia. Es más, considera que va a dar pérdida. Con lo cual, si unimos los dos puntos, tengo una sociedad que se va a dedicar a todo aquello no prohibido por la ley, y el ente recaudador impositivo considera que esa sociedad va a dar pérdida, en la práctica, y dentro de la ley, lo que voy a hacer es una presentación de impuestos anual en la fecha que corresponde, que es el mes de abril-marzo, y si no, septiembre-octubre, si se pide una extensión. Haré esa presentación de impuestos, pero no voy a pagar impuestos, porque tendré o habré imputado en la sociedad todos aquellos gastos inherentes a mi actividad. Recordemos, me dedico a todo aquello no prohibido por la ley, y eso lo voy a poder hacer legalmente probablemente por varios años. Y de esa manera acumularé pérdidas que finalmente impactarán minimizando el impuesto que tenga que pagar el día que venda la propiedad. Así que el tema impositivo, si uno realiza una buena planificación desde el primer momento, y una buena planificación significa no salir corriendo a comprar una propiedad porque alguien me dijo que es un buen precio, sino analizar uno mismo y con nuestra ayuda, en el caso de los que se acercan a nosotros, cuál es el perfil de ese inversor y qué es lo que busca. Y a partir de allí cumplir con todas estas etapas, crear una sociedad, registrarla y obtener el número del IRS, abrir una cuenta de banco y todos los pasos siguientes. Si hace todo eso bien, lo más probable es que dentro de la ley no pague impuestos durante los primeros años. Y repito, dentro de la ley. Eso por un lado. Por el otro lado, con respecto a los créditos hipotecarios, eso varía y está en función, en muchos casos, de dos factores. Uno, el monto de crédito que se va a solicitar. Yo escuchaba a Roberto en algún momento mencionó la importancia del crédito. Bueno, aquí es uno de los motores de la actividad. Quizás no tanto para el inversor internacional, que va a tener un crédito limitado y también de acuerdo al riesgo país de donde provenga ese residente fiscal o de donde sea residente fiscal el que va a solicitar ese crédito, por un lado. Y por otro lado, el crédito que sí moviliza es al que va a comprar la propiedad como usuario, o sea, al vecino, en este caso de Detroit, que dice, bueno, es momento de comprar una propiedad, cosa que además la ciudad promueve. Necesita atraer vecinos, en esta ciudad
en un momento llegó a vivir algo más de 1.800.000 personas, cayó al orden de los 600.000 y hoy vivimos unos 700.000 personas, en una ciudad que tiene una infraestructura para que puedan vivir en ella alrededor de 2,5 millones de personas. Por lo cual, si algo necesita Detroit es que se mude gente hacia aquí, cosa que está pasando por la gran demanda de trabajo que hay hoy, motivado por el crecimiento y el desarrollo de toda la industria automotriz y tecnológica que está radicada en Detroit. Gracias, Eduardo. A ver, les voy a pedir ahora que... Sí. Últimos 4 minutitos, si querés, para cerrar con alguna pregunta. Exacto, les voy a pedir Gracias. entonces 1 minuto a cada uno, que vamos a ir cerrando. A ver, rápidamente, Roberto, te consulto, porque hay mucha gente que está preguntando también. Yo hoy tengo mi propiedad y la quiero vender. ¿Me conviene vender para poder alquilar? Hay mucha gente que está haciendo esto de no tener la propiedad, digamos, no quiere ser dueño, prefiere alquilar. En 1 minutito escucho tu respuesta, Roberto. Qué temita que me tiraste, una pelota redonda me tiraste, Juan, pero la verdad que yo considero que tener una propiedad es obviamente está dentro del mandato social. Parece que ser propietario o no ser propietario es casi una cuestión de status quo, de pertenecer o no, y dentro de los escalones de la vida para una persona es algo muy importante. Pero eso creo que hay que evaluarlo en cada caso, hay que ver también, obviamente estamos todos hablando de distintas perspectivas, pero de contexto positivo de esa familia, de si conviene o no conviene, hay que hacer una evaluación en cada caso en particular, pero la verdad que no es que evada la pregunta, sino que evidentemente esto es un caso, como dije, hay que hacer un saco de medidas para cada persona y saber asesorarlos, ¿no? Yo creo que eso es parte también del compromiso que deberían tener todos los corredores de asesorar a las personas, inclusive si eso implica no tener negocio para él, ¿no? Entonces, la objetividad, la claridad en el asesoramiento es clave y no siempre pensando que el resultado final es el que más le conviene a uno. Pero hay mucha carga impositiva, hay mucha carga impositiva en los bienes y obviamente es una tendencia y por eso lo que decía hoy al principio también de que hay mucho sobrestock porque la carga impositiva frente a la rentabilidad, cuando recién escuchaba los números de Eduardo, acá todavía estamos años luz de esos números de rentabilidad, ¿no? Y de tasa de capitalización sobre la inversión también. Bien, gracias Roberto, perfectamente respondida. En 1 minutito, Patricio, última, justo me viene el anillo al dedo, Pablo, pregunta, ¿qué opinan del blanqueo reciente que vence hoy en la primera etapa? Qué buena pregunta, Pablo. A ver, creo que como medida general, el blanqueo o cualquier incentivo al desarrollo inmobiliario, a la construcción, bienvenido sea. Creo que la nuestra es una industria en donde con algunos incentivos, en este caso fiscales, y sin necesidad de que el Estado tenga que poner algo, esta actividad genera muchísimo empleo de inversión y es una rueda que cuando se pone en movimiento tiene efectos notables. Respecto a este blanqueo en particular, creo que el plazo ha sido corto, de 120 días punta a punta, me parece que ya desde el vamos es corto, y después el problema obvio que hemos visto entre que salió la ley, la reglamentación y toda la parte operativa de la apertura de cuentas en los bancos, con el OK del central, me parece que esos plazos han sido exiguos, digamos. Nosotros estamos teniendo consultas. Recién hoy chequeamos 2 clientes que pudieron hacer la apertura de cuenta y el depósito. Me parece que el momento país y el clima actual no es el ideal para atraer más movimiento de interesados, pero creo que la medida en general es muy buena. Nosotros pensamos que lo ideal sería extenderla más en el tiempo, en todo sentido, en los 120 días que había para entrar, en el escalonamiento que tenían los porcentajes de beneficio, y también en los 2 años que originalmente se preveían que podrían ser más. Pero bueno, como medida bienvenida sea, y creo que tiene la virtud de que fue una medida impulsada desde el sector entre distintas cámaras, ¿no? UOCRA, Cámara de la Construcción, Cámara de Desarrolladores, Cámara Inmobiliaria, y en ese sentido ha habido diálogo del sector en su totalidad, distintas entidades con el gobierno, así que bienvenido sea. No es creo yo, hoy un marco perfecto, pero digamos, creo en este tipo de incentivos.
Gracias, Patricio. En un minutito, Eduardo, ya para finalizar, haga una pregunta cortita. ¿El rendimiento de Estados Unidos tiene descontado lo que el inversor paga de bienes personales en Argentina? Pregunta Carlos. Te maté con esa, ¿eh? No sabría decirle respecto a las cuestiones impositivas en Argentina. Cuando nosotros hablamos de una rentabilidad neta, significa, y a modo de ejemplo, el cobro del alquiler menos el impuesto inmobiliario, menos los fees de nuestra administración, menos el seguro que una propiedad en Detroit es aconsejable tener, y menos alguna reserva que nosotros sugerimos en caso de algún tipo de rotura que pueda surgir en la propiedad durante el transcurso de un año y corresponda hacerse cargo por parte del propietario. Eso nos lleva a una rentabilidad neta operativa entre el 8 y el 10% en una casa. Si hablásemos de un dúplex o de un multifamily, ese porcentaje se incrementa. Muchísimas gracias, Roberto Vivaldo, presidente de Century 21. Gracias, Patricio Lanuse, director de Relaciones Institucionales de IDICO. Gracias, Eduardo Pérez Uribe, titular de Inves DTW. Ha sido un placer compartir con ustedes. Ojalá hayan ustedes sido de utilidad para poder evacuar dudas, para poder tener la opción de invertir en el mercado inmobiliario, tanto en la Argentina, que necesitamos, como en Estados Unidos, que obviamente es súper interesante para explorar casos de Detroit y desde ya Miami. Así que muchísimas gracias a EFI, seguimos en la continuidad